¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de seminarios web de BIM Perú, en la cual compartimos experiencias, casos de éxito y experiencias reales. En esta oportunidad, BIM Perú, conjuntamente con su socio estratégico Glitz de Perú, vamos a compartir esta mañana el tema de contratos NEC-BIM. Cómo poder llevar adelante nuestros proyectos de infraestructura, justamente aprovechando las herramientas que hoy en día la transformación digital y las innovaciones nos permiten que podamos cumplir en tiempo, obra y calidad nuestros proyectos. Esta mañana tenemos a Sean Watson. Sean es socio director de GLITZ de Perú. Nos acompaña Miriam Campana, que es senior legal, digamos, del equipo, y el ingeniero Vadim Malki, que es un poco articulador de que nos va a compartir hoy día los casos de éxito, las buenas prácticas, justamente en esta fusión entre BIM y contratos NEC. Así que le cedemos el uso de la palabra a Sean para que presente al equipo y podamos dar inicio a esta sesión. No olvidar a todos los presentes que tenemos habilitada en la parte de arriba o en la inferior, la cajita para las preguntas y respuestas, el chat. Tómense la libertad de levantar la mano. Nosotros vamos a habilitar micros si es que ustedes desean y poder compartir sus experiencias, inquietudes y consultas a lo largo de toda la sesión. Bienvenidos a todos. Shishan, adelante, por favor. A ver mi pantalla. Perfecto, perfecto. Gracias, Alberto. Buenos días a todos. Gracias por participar en este seminario web y gracias al BIM Forum Perú. Hoy vamos a presentar los contratos NEC y el BIM y veremos cómo estos dos conceptos se complementan y pueden utilizar de manera eficaz para mejorar la ejecución de los proyectos. Dice Alberto, yo soy Sean Watson y mis colegas Mariam Campaña, experto en gestión de contratos y gerente senior de contratos en GLITZ, y ingeniero civil y gerente de BIM, Vadim Malki. Gracias por los ponentes hoy día. Bueno, a inicio, puedes escanear el código QR de derecho y participar respondiendo las tres preguntas, por favor. Yo espero un minuto a escanear QR, por favor. Excelente, Sean. Vamos a copiarlo para más adelante también recordar. Gracias. Bueno, primera pregunta, ¿qué es lo primero que piensas cuando escuchas contratos NEC? Colaboración y trabajo en equipo, contratos claros y estructurados, complejidad y muchos términos técnicos, innovación en la gestión de proyectos. Las respuestas, por favor. Bueno, siguiente. ¿Qué tan familiarizado estás con el uso del BIM en la gestión de contratos? Muy familiarizado, lo uso en mis proyectos. Algo familiarizado, he leído o asistido a charlas. Poco familiarizado. ¿Conozco el término o no lo conozco en absoluto?
2 personas más. Ok, continuamos. Listo. La agenda resume los temas clave que guiarán nuestro debate de hoy. Comenzaremos con una introducción al modelado de información de construcción y al conjunto de contratos NEC4, seguido de un análisis detallado de la cláusula X10. A continuación, examinaremos cómo Glitz ha implementado el BIM a través de esta cláusula, las ventajas de esta integración y concluiremos con recomendaciones para futuros proyectos de infraestructura pública en Perú. Voy a ceder la palabra a mi compañera Mariam Campaña para que hable sobre los contratos NEC. Gracias, Mariam. Estás muteada, Mariam. Ok, disculpen, sí. Nada, primero gracias, Jean, por el pase y gracias por la invitación. Un poco la intención de esta presentación es hacer un pequeño recorrido por no solamente el BIM, sino cómo es que llegamos a aplicar herramientas como el BIM en marcos contractuales de contratos estandarizados como es el contrato NEC. Y creo que para eso es importante ir un poquito hacia atrás y ver cómo es que ha evolucionado la presencia del contrato NEC en el Perú. Eso nos va, gracias. Eso nos va a ayudar a entender cuál es la relevancia de la cláusula X10 y la integración del BIM en estrategia contractual. Y para esto es importante recordar o tener presente que históricamente Perú ha tenido siempre este problema de retrasos en proyectos, poco control de costos y siempre entornos contractuales bastante conflictivos. Entonces, ante este escenario tal vez poco adverso es que NEC aparece. Y básicamente aparece en Perú desde Lima 2019, ¿no? La idea es ser una respuesta a estos retos a través de contratos que priorizan la colaboración, la gestión proactiva de los riesgos y la resolución temprana de los conflictos, que es parte de la cultura del contrato NEC y es algo que a la fecha buscamos implantar no solamente en las entidades públicas, que son quienes están utilizando los contratos a la fecha, sino también a los contratistas y a todos los demás stakeholders involucrados. Como todos sabemos, la implementación de los contratos NEC en Perú inició desde Lima 2019 y esto a través de la implementación, aplicación de los contratos NEC-TEX, una versión anterior a la actual, que es la NEC 4, que se aplica en proyectos como ANIN y RCC. ANIN, bueno, ex-RCC y también en el proyecto especial de Escuelas Bicentenario. Y eso marcó un hito en la forma de gestionar contratos de construcción, basado en la colaboración, la claridad y la gestión de riesgos. Esta fue la primera experiencia del gobierno peruano utilizando contratos NEC y creo que dio muy buenos resultados, ¿no? A tal punto que nos llevó a replicarlo en otros proyectos como mencionaba como ANIN y PIP. Entonces, y debemos entender eso no solamente como un cambio en el tipo de contrato que se viene utilizando, que se utilizó regularmente, sino en una apuesta del gobierno peruano para estandarizar y profesionalizar la gestión contractual de proyectos complejos de inversión. ¿Podemos continuar, por favor? La siguiente slide. Justamente los resultados que tuvimos a raíz de Lima 2019, la aplicación o utilización de los contratos NEC se expandió dentro del sector público peruano y esto llevó a que estemos presentes o que el contrato NEC esté presente en sectores tan relevantes como salud y educación y otros. Bueno, y desde Glitz y yo personalmente, creo que todo el equipo de Glitz nos sentimos súper orgullosos de compartir este camino, este proceso
del gobierno peruano y también obviamente todos los actores involucrados. Y desde nuestro lado siempre aportando experiencia internacional y adaptándola al contexto peruano, que a veces suele ser lo más complejo, porque hay que tener en cuenta que hablamos de un mindset, una mentalidad distinta, que puede tomar un tiempo y puede significar, es un trabajo lograr también implementarla en la aplicación, la ejecución de nuestros contratos, ¿no? Desde el lado de GLIS, como decía, nos sentimos súper contentos de apoyar en este proceso y por ende venimos brindando asesoría estratégica, capacitación, implementación de buenas prácticas, hasta la integración de herramientas como BIM, que potencian el marco colaborativo justamente del NEC. Siguiente, por favor. Next one, please. Thank you. Y si bien es cierto, hemos tenido muchos avances, siguen existiendo... the previous one. No, the previous one. Okay. We are fine, thanks. Solamente para dar una pequeña... solamente para dar una pequeña contexto. Pese a todos los avances, aún hay grandes retos y esto está centrado en la naturaleza justamente colaborativa del contrato. Lamentablemente no estamos como país, como aplicadores de contratos, por poner un ejemplo, bajo la ley de contratación pública, por ejemplo, no estábamos tan acostumbrados a justamente el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, este sigue siendo un reto dentro de la aplicación de los contratos y creo yo, al menos desde consultora, veo que si bien es cierto hay grandes avances, aún hay aspectos en los que hay que trabajar. También es cierto que todavía muchas partes interesadas recurren por defecto a modelos de contratación tradicionales, hasta el punto que, por ejemplo, en los subcontratos, dentro de contratos NEC no tenemos, no se aplica siempre los subcontratos NEC, sino se aplican subcontratos, los tailor-made o los típicos contratos civiles, ¿no? Lo cual hace que se pierda el vínculo entre el contrato principal, por denominarlo de alguna manera, y el subcontrato. Y se pierden no solamente las herramientas y ventajas que brindan los contratos NEC, sino que además genera mucho más conflicto entre contratista y subcontratista, lo cual puede terminar perjudicando siempre al cliente, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, justamente esto nos lleva a un poco al tema de el desarrollo de capacidades. No solamente en la aplicación del contrato como tal, sino también de las herramientas que permiten que el contrato pueda ejecutarse de manera mucho más ligera, mucho más flexible, de manera que las partes puedan justamente actuar de manera colaborativa. Y una de estas herramientas es el BIM. Y lo cierto es que el BIM dentro del marco del contrato NEC son el marco perfecto para permitir darle un marco contractual, disculpen ahí, un marco contractual a la aplicación del contrato. Ya dejamos de ser solamente una buena práctica el aplicar herramientas como BIM a volverlas una obligación contractual. Y de hecho, eso se vuelve mucho más importante aún si consideramos que desde abril de este año, la Ley General de Contrataciones Públicas recoge a los contratos estandarizados en ingeniería y construcción como una forma de un tipo de contrato a ser utilizado, ¿no? Y esto, a su vez, ha venido de la mano con la traducción oficial del contrato NEC al castellano, cosa que no existía. De hecho, somos el caso emblemático, por decirlo así, el país que ha llevado que el contrato NEC haya sido traducido al inglés, del castellano al inglés, y a su vez con la capacitación o mejor dicho, la acreditación de entrenadores o tutores peruanos acreditados oficialmente por el ICE, que es el Institution of Civil Engineers del Reino Unido, que es el propietario del NEC. Entonces, esto hace que hoy NEC sea parte de la agenda pública en materia de infraestructura en el país y es justamente en este marco que hablamos sobre integrar el BIM bajo la cláusula X10 del contrato. Siguiente slide, por favor. Ahora,
Es importante recordar que la cláusula X10 es una de las opciones secundarias dentro del contrato NEC, es decir, estas pueden ser agregadas en el marco del contrato principal, permitiendo que las partes puedan adaptar el contrato a las necesidades propias de su proyecto. Así, la X10 introduce un marco contractual específico para la gestión de información de proyectos. De proyectos que integran BIM y no se limitan a decir que se usará BIM, sino establece cómo, cuándo, quién y quién hará qué. Que por lo general, si es que no se implementa como una obligación contractual dentro del el contrato, las partes simplemente, ok, hay una herramienta, pero nadie sabe cómo y ni quién debe hacer qué. Entonces, justamente la implementación de la cláusula X10 nos da este marco. Creo que hay un gráfico que no ha salido, pero básicamente entre las obligaciones claves que establece el contrato o que establece la cláusula X10 del contrato NEC 4, encontramos a ver, en las obligaciones contractuales que están resumidas básicamente en la cláusula X10.3, entonces establece la obligación de presentar alertas tempranas ante un asunto que pueda... ¿Puedes entrar a escuchar? BIM para NEC 4. Sí. Creo que tenemos a alguien en un audio que se está escapando. Ok, continúa en todo caso. Luego tenemos la cláusula X10.5 que establece que en caso de un evento compensable impacte en el modelo de información, entonces el costo de adaptar el modelo de información va a tener que ser incorporado como parte de los costos, como parte del impacto del evento compensable. También nos da, la X también nos brinda un marco estructurado en cuanto a el intercambio de datos y modelos asegurando calidad y consistencia. Nos identifica el plan de ejecución de información, nos establece el uso de modelos de información, dándole una vez más un marco a cómo se debe utilizar el modelo. Por último, nos establece roles y responsabilidades de cada una de las partes. Básicamente en la cláusula X10.2, que establece cuál es la colaboración, por ejemplo, entre el contratista y los proveedores de información, así como las responsabilidades del cliente en cuanto a la aplicación de los modelos de información. Implementación de BIM por parte de Eclipse a través de la cláusula X10. A ver, dentro de la experiencia de Eclipse hemos aplicado esta integración de manera real, usando obviamente la cláusula X10 enmarcada dentro del contrato NEC, como una palanca para que BIM esté alineado con los objetivos del contrato. Esto permitió optimizar la coordinación, reducir costos, reducir interferencias y facilitar la toma de decisiones a nivel de la ejecución del proyecto. Y esto siempre impacta en ahorro de costos, en ahorro de tiempo, en reducción de conflictos. Ok. El desarrollo dentro del contrato, o sea, si bien es cierto tenemos la cláusula X10, sabemos bien que el contrato NEC está compuesto por volúmenes. El volumen 1, que suele ser, no, que es el contrato como tal, el volumen 2, que es el alcance, y el alcance es donde se detalla qué es lo que el cliente desea que se realice. Entonces, justamente en la sección S1900 del alcance del contrato, se establece una serie de requisitos adicionales para permitir una mejor implementación del BIM dentro de la ejecución del contrato. Así se nos establecen requisitos para el modelamiento de información, el uso, o mejor dicho, la práctica de sostener reuniones entre el gerente de proyecto y el contratista y obviamente el equipo de la necesidad de cumplir formatos estándar y el establecimiento de plazos, ¿no? Siguiente slide, por favor. Okay, ya solo para terminar, creo que nos hemos enfocado un poquito con las slides, pero en todo caso, es importante recordar que la integración del BIM y la cláusula X10 mejora la ejecución de los proyectos, brindando mayor precisión, menos imprevistos y la entregas más puntuales. Básicamente, los beneficios más tangibles de la aplicación del BIM dentro de un marco contractual como el contrato NEC bajo la cláusula X10 nos permite
tener un menor número de cambios en obra, mejorar la comunicación entre los actores, tener información centralizada y accesible. Y esto lo vemos básicamente en algunos ejemplos. No voy a poner nombres ni casos específicos, sino los voy a tratar de manera muy general, cosas muy sencillas, como por ejemplo, que en algunos casos, en algunos proyectos hemos advertido como la aplicación justamente del BIM, y una vez más, dentro de un marco que obliga a las partes a aplicarlo, estableciendo roles y funciones para cada una de estas, nos ha significado, por ejemplo, la reducción de reprocesos. Esto también ha significado ahorros, ha significado que en el momento que los gerentes de proyecto hayan tenido que tomar decisiones, esas hayan podido ser tomadas de manera rápida y eficiente porque la información está en una sola plataforma, por decirlo de alguna manera, y de esta manera ambas partes aprovechan los beneficios del BIM. Después, por ejemplo, en otros casos hemos tenido que el BIM nos ha permitido coordinar de manera simultánea con múltiples contratistas bajo un único modelo. Es decir, un cambio, si aplica un cambio advertido o un error advertido en alguno de los diseños, ha podido ser replicado casi de inmediato o de manera mucho más fluida con varios contratistas, diversos contratistas en todo caso, de manera mucho más rápida y eficiente. Y eso no solamente se traduce una vez más en reducción de costos y tiempo, sino que además en un marco más colaborativo. Y sigue ahondando más en esa necesidad de poder tener este cambio de paradigmas en la forma de cómo gestionamos contratos negros. Me habría gustado ir en más detalle sobre cómo funciona la cláusula X, pero básicamente es una cláusula que da un marco a la aplicación o la obligación contractual de la aplicación de una metodología como es BIM. Y bueno, dicho esto, paso a darle pase a Vadim, especialista en BIM y que también nos ha apoyado en varios de los proyectos que él ha tenido a su cargo. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Gracias, Marian, por el pase y gracias al BIM Forum por la invitación. Siguiente slide, por favor. Ahí está. Perfecto. Bueno, en esta sección voy a un poco ahondar en lo que es los requisitos que se establecen en el contrato en cuanto al cumplimiento que debe tener el contratista referente al ámbito BIM, ¿no? Primero definiendo un poco lo que es calidad, ¿no? Sabemos que calidad es básicamente un conjunto de acciones que nos permiten satisfacer las necesidades, ¿no? Y obviamente, ¿qué necesito para poder satisfacer las necesidades? Vadim, te muteaste. Hola, hola. Ahora sí. Ok. En resumidas cuentas, este es lo que se especifica en cuanto a lo que es donde se plasman los requisitos, ¿no? En un contrato para poder cumplir lo que es la calidad. Siguiente, por favor. Ok. En el marco normativo, bueno, de lo que es calidad en general y calidad en empresas de construcción, los requisitos de calidad conllevan obviamente el cumplimiento de un paquete de actividades, al desarrollo de un paquete de actividades y tienen como salida determinados productos. Estos productos son revisados y se elabora un proceso iterativo que llega justamente al cumplimiento de estos requisitos, ¿no? Después obviamente de una serie de revisiones. Siguiente, por favor. Ok, acá esto es importante entenderlo, ya que antes de empezar con la parte BIM propiamente y los términos técnicos, es necesario definir qué es lo que es modelo BIM y qué es lo que es modelo de información, ¿no? El modelo BIM básicamente es uno de los contenedores que comprende un modelo de información, ¿no? Es un contenedor de información estructurada. Existen diversos contenedores de información.
¿no? En un modelo de información, como puede ser la memoria descriptiva, una memoria de cálculo, entre otros documentos, ¿no? Pero el modelo BIM es uno de estos contenedores. Una... Alguien, Sí, se está micro. cortando tu audio, de repente retomas Hola, un par hola. de minutos atrás para compartir bien la idea. Ok, ahora, Sí, dale. ya, mejor. Ya, sí. Ok, voy a retomar esta parte. Eh, Antes de continuar con esto, es necesario poder definir cuál es la diferencia entre lo que es un modelo BIM y modelo de información. A veces este punto no queda tan claro cuando uno encuentra estos términos en un contrato, ¿no? El modelo BIM básicamente es uno de los tantos contenedores que puede tener un modelo de información, ¿no? Mientras que al modelo BIM se le realiza una revisión técnica, ¿no? Al modelo de información se le realiza una revisión a nivel de gestión. El modelo de información está compuesto por diversos contenedores, que puede ser una memoria descriptiva, una memoria de cálculo, listado de planos, los planos propiamente, mientras que el modelo BIM es solo uno de estos contenedores y se le realizan revisiones independientes a cada uno. Siguiente, por favor. Ok. Ya entendiendo un poco el marco de lo que es el cumplimiento de los requisitos y dónde estos requisitos están plasmados, que es básicamente en un contrato, ¿qué requisitos o dónde se plasman los requisitos eh, de exigencia en cuanto a BIM, ¿no? Hay una serie de requerimientos de información, ¿no? Que están estructuralmente jerarquizados, ¿no? Y nosotros sabemos que en el EIR, que son los requisitos de intercambio de información, es aquel documento donde se plasman aquellos requisitos. Es como decir los términos de referencia para BIM, ¿ok? Básicamente aquí. Entonces, siguiente, por favor. En estos términos de referencia o en este EIR es donde se plasman eh, los requisitos, las condiciones, es donde se plasman qué cosa se debe de cumplir a nivel contractual, ¿no? Para un poco entender, los requisitos obedecen a lo que es, por ejemplo, documentos denominados como el OIR, como el PIR, que es, bueno, el OIR es básicamente lo que la organización busca, ¿no? A nivel organizacional. El PIR es los entregables de cada etapa, ¿no? El AIR es lo que se necesita de información para la fase de operación y el EIR son los requisitos de cada contrato. ¿Ok? Todas estas son una serie de requisitos, ¿no? A nivel de proyecto. Mientras que los entregables, los productos, es, por ejemplo, el AIM, que es la información necesaria para la etapa de operación, y el PIM, que es la información necesaria en cada etapa de proyecto. ¿Ok? Este ya es un cuadro un poco familiar que está en la ISO 19650, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. Eh, Como ya lo explicamos, en el proyecto Koulu, en el proyecto donde Koulu participó, donde GLIS participó, y participamos todos como parte de la asesoría técnica especializada del Programa Especial de Inversión Pública, se desarrolló justamente estos CIR, ¿no? Estos CIR contenían diversos puntos importantes eh, como requisitos que el contratista debería cumplir tanto en la etapa de diseño como de construcción, ¿no? A este documento lo denominamos requisitos de intercambio de información. Siguiente, por favor. ¿No? Como consecuencia de esto, el contratista debe de responder a estos requisitos de intercambio de información con un plan de ejecución BIM. ¿Ok? Este plan de ejecución BIM es específico por cada proyecto, por cada escuela, por cada unidad, ¿no? Donde se establecen diversos puntos. ¿Qué es lo que debe contener un plan de ejecución BIM? Siguiente, por favor. Un plan de ejecución BIM debe de contener lo que es un resumen ejecutivo, el organigrama, quiénes van a integrar el equipo, ¿no? Referencias en cuanto al quién va a ser el equipo de entrega, ¿no?
estrategias de información para responder a los EIR, ¿no? Los objetivos y fines del proyecto también son importantes a nivel de cómo lo ve el contratista, qué estrategia de federación va a seguir. Existen diversas estrategias de federación, pero el plan de ejecución BIM tiene que dar respuesta a lo que en el EIR se le ha especificado. Si en el EIR sugiere que se haga de determinada forma y ahora incluso está mucho más aterrizado en la actualidad, el plan de ejecución BIM tiene que dar una respuesta que satisfaga justamente estas cláusulas, ¿no? ¿Cuál va a ser la matriz de responsabilidad de alto nivel? ¿Qué normas y procedimientos van a seguir, ¿no? En cuanto a nomenclatura, en cuanto a intercambio de información, flujo de información, qué software proponen, ¿no? Software y hardware proponen para poder llevar a cabo las actividades contractuales. Siguiente, por favor. Un punto importante dentro del plan de ejecución BIM es poder definir las funciones y responsabilidades, quiénes van a ser la parte que designa, la parte designada y la parte principal designada, ¿no? Obviamente la parte que designa es en este caso el cliente o la entidad, en este caso fue el programa especial, con nosotros que éramos Caulo en ese tiempo, y la parte que designa era PIP, la parte designada era el contratista y la parte principal designada justamente es su equipo, ¿no? Quienes controlan y desarrollan básicamente las diversas actividades. Esto tiene que estar establecido en el plan de ejecución BIM. Es uno de los puntos y a continuación voy a mostrar algunos de los puntos del plan de ejecución BIM más relevantes. Siguiente, por favor. ¿No? Y tiene en cuenta, por ejemplo, el tema de los usos BIM. Existen muchos usos que están, por ejemplo, en la guía nacional BIM, más de 20. Sin embargo, para esta oportunidad, en el proyecto de la Escuela Bicentenario, eh, plasmamos o solicitamos, mejor dicho, determinados usos que concebimos convenientes exigir al contratista, ¿no? Por ejemplo, que establezca la metodología para el uso BIM de visualización, condiciones actuales del lugar, coordinación de detección y colisión, cuál va a ser su procedimiento, su flujo de trabajo, el listado de cantidades, la documentación, ¿no? El seguimiento del proyecto, la planificación, obviamente la captura de los datos de los activos, análisis de diseño e ingeniería, registro de modelos BIM en la realidad aumentada y el entorno común de datos. Cada uno de estos usos que hay en que están plasmados en este plan, en el IR, el contratista en el plan de ejecución BIM tiene que establecer obviamente el proceso para obviamente implementarlo en las etapas tanto de diseño como de construcción. Siguiente, por favor. Ok, algo muy importante también es que en el EIR se establecen cuáles van a ser los hitos de entrega, ¿no? Se establecen cuál va a ser justamente el plan de trabajo. En cada etapa, que estaba compuesto por 5 fases, el contratista tiene que especificar en el plan de ejecución BIM eh, para cada una de estas actividades cuáles van a ser sus productos, ¿no? En la etapa de estudios preliminares, en la etapa del anteproyecto básico, expediente técnico, formalización del medio y la fase de construcción, ¿no? Entonces, en el EIR se especifica qué es lo que se necesita y en el plan de ejecución BIM tiene que establecer cómo se va a realizar esto y cuáles van a ser los productos que van a emitir. Siguiente, por favor. Eso es en cuanto al plan de trabajo. Otro punto importante son, por ejemplo, en el EIR también se establecen los requisitos de seguridad de la información, es decir, cómo se va a realizar el intercambio de información, con qué plataforma, con qué entorno. Eh, ¿No? El uso del entorno común de datos también es importante, cómo se tiene que utilizar, qué cosa no se debe permitir, no se debe permitir el acceso a unidades USB, no se debe permitir el acceso a CDs, y cada personal que ingrese a este entorno común de datos debe tener ciertas restricciones y cierto control para que la información no se la información confidencial no se divulgue, obviamente, ¿no? Entonces, con estas condiciones, el contratista en el plan de ejecución BIM tiene que establecer cuál es la plataforma, cuál es el método, cuál es el procedimiento y las condiciones
que propone, y eso lo tiene que plasmar en su plan de ejecución BIM. La idea no es que esto sea un documento muerto, ¿no? No es que yo desarrollo el plan de ejecución BIM al inicio del proyecto y luego lo dejo ahí en archivado cuando me lo aceptan, sino es un documento vivo que se va actualizando conforme el proyecto va adecuándose, ¿no? Algunas cosas funcionan, algunas no funcionan tan bien, entonces va adaptándose y el documento, plan de ejecución BIM, tiene que ser constantemente o periódicamente actualizado en ciertos puntos que se permitan. Siguiente, por favor. ¿No? También, punto importante es las normas de información. En el EIR se especifica el criterio para la nomenclatura, ¿no? Ya sabemos que existe un estándar, se establece, o en este proyecto de las escuelas bicentenario se estableció este criterio en cómo se va a nomenclar cada uno de estos archivos. Entonces, el, el, en el listado, en el MIDP, en el TIDP, donde se establece el listado de productos que el contratista tiene que desarrollar o entregar como tal, tiene que especificar cada uno de estos de manera correctamente codificada, ¿no? El código proyecto, cuál es el autor, el volumen o sistema, nivel, tipo de documentación, disciplina y número. Obviamente, estos componentes varían en función al tipo de activo del cual se trate. Siguiente, por favor. ¿No? Algo muy importante es poder tener claro cuál es la base matriz Loing, ¿no? Que es básicamente, se podría decir que es eh, una mezcla entre lo que es el nivel de detalle gráfico y el nivel de información alfanumérica, ¿no? El nivel el LOT y el OI, se podría decir. Entonces, en estos documentos, que son algunos anexos que se realizaron a la EIR, se establecen justamente cuáles son estos niveles de base LOIN para cada una de las etapas. Siguiente, por favor, que justamente se muestran en el siguiente gráfico, ¿no? En el siguiente gráfico que estamos mostrando, se establece esa base matriz Loin para cada una de las etapas, ¿no? Para la primera, la segunda, ya que obviamente no podemos nosotros pretender llegar a por decir, a un lot 300 en la primera fase, porque obviamente son etapas preliminares, son etapas de levantamiento de condiciones existentes, es etapa de levantamiento de terreno, ¿no? Tampoco esperamos que en la cuarta etapa, donde ya es casi la entrega, o ya es la entrega, elementos que están bastante definidos en un LOT y un LOI muy básico, ¿no? Entonces tiene que ser un balance justamente individual de cada uno de los elementos. No se hace un LOT general o un LOI general por cada etapa, sino se especifica por cada uno de los elementos más relevantes del proyecto. Obviamente, esto es un listado general. El contratista tiene que evaluar y proponer algo que vaya acorde a lo que está establecido en el EIR y por ende en el contrato. Siguiente. Ok. Algo muy importante también es los formatos, ¿no? ¿Qué formatos nosotros vamos a utilizar para cada uno de los activos que desarrollemos, ¿no? Las versiones que como entidad sugerimos, porque obviamente nos funcionan, porque tenemos esas plataformas, esas versiones, esos software, eh, y también, obviamente, qué software sugerimos, porque no podemos exigir en un contrato público, pero qué software sugerimos que se puedan utilizar. Entonces, el contratista, en base a esta información que se le brinda, propone flujos, propone plataformas que vayan acorde a lo que está establecido en estos puntos, ¿no? Las versiones, los softwares, los programas. Y si es que tiene alguna mejora, alguna propuesta que supere lo que se ha establecido en el contrato, bienvenido sea, ¿no? Siguiente, por favor, creo que ya falta poco para cerrar. Ok. Algo muy importante es cómo nosotros, como entidad, realizamos la revisión de calidad de los productos que los contratistas nos emiten, ¿no? Obviamente nosotros tenemos una serie de requerimientos BIM que están establecidos en el EIR, ¿no? El contratista, en base a lo que está establecido en el plan de ejecución BIM, empieza a desarrollar utilizando diversas herramientas, independientemente de qué se trate, se propone, se analiza, se aceptará, eh, y emite
obviamente en un formato IFS, un lenguaje común, y el equipo revisor realiza estas revisiones con ciertos criterios en un entorno, y si es que tiene observaciones o incidencias o errores, se devuelven estas observaciones y el proceso se hace iterativo hasta obtener un entregable BIM con todas las observaciones levantadas y con el control de calidad ya eh, acorde a lo que los requisitos están exigiendo, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Entonces, solo para mencionarlo, existe un criterio para poder revisar los modelos BIM, ¿no? Yo no puedo pretender de frente irme a revisar las interferencias o, o hacer el class detected o tener otro tipo de revisión si no he previamente revisado si los modelos están correctamente georreferenciados o si tiene la nomenclatura correcta. Entonces hay un criterio, ¿no? Primero se realiza obviamente la revisión de la coordinación espacial, si es que hay una nueva versión, si es que los modelos están correctamente estructurados, si se están utilizando las familias de manera correcta, si los nombres están correctamente clasificados en nivel de desarrollo. Existen diversos criterios, pero deben de ser correctamente jerarquizados, ¿no? Para poder pasar de un filtro a otro. Y cuando algo falla, simplemente se revisa y se hace el proceso iterativo hasta el siguiente, ¿no? Entonces, hay criterios para la revisión. Siguiente, por favor. Sí, y solo para mencionar algunos, a modo de ejemplo, es, por ejemplo, primero, definir la posición y orientación, ¿no? Hay algunos casos en los cuales este error principal ocurre y ha ocurrido en muchos de los modelos, en muchos de los proyectos. Entonces, esto es crucial, ¿no? Definir la posición y orientación local. Y en el plan de ejecución BIM, el contratista tiene que plasmar qué facilidades brindaría para esta revisión, ¿no? En base a lo que está establecido en el EIR, por supuesto, para la revisión de las nuevas versiones también, ¿no? Y obviamente la estructura general de modelos están correctamente nombrados, están correctamente jerarquizados en las categorías que corresponden, ¿no? Entonces, todo se hace en el marco de ley R, ¿ya? Y en lo que se ha establecido en el plan de ejecución BIM, previamente aceptado por la entidad. Esa sería mi parte, mi participación. Creo que es la última. Gracias. Gracias, Vadim y María. Y todos, como puede ver, la ejecución de BIM se centra en el desarrollo y el intercambio de información para explicar claramente sus requisitos y expectativas al cliente, ¿no? Pero ¿cuáles son los beneficios y para nosotros las recomendaciones para futuros proyectos de infraestructura en Perú? Las mejores prácticas para integrar BIM en proyectos públicos enfatizan la importancia de involucrar a las partes interesadas desde el principio. Al involucrar a las partes interesadas desde el inicio, se considerarán todas las perspectivas, lo que conduce a mejores resultados y menos conflictos. La estandarización de los protocolos de información mejora la comunicación y la coherencia, lo que facilita una integración más fluida de BIM en todas las etapas del proyecto. Y en última instancia, mejora la eficacia de desarrollo y la gestión del proyecto.
Las recomendaciones de políticas para los representantes gubernamentales deben centrarse en fomentar la adopción del BIM para mejorar la eficiencia y visualización de los proyectos. Promover la integración de los contratos NEC4 puede agilizar los procesos y mejorar la colaboración en los proyectos del sector público. Además, fomentar una cultura de innovación, alentar a las partes interesadas a explorar nuevas tecnologías y prácticas, impulsando el progreso en los proyectos públicos. La integración del modelado de la información para la construcción, BIM y NEC4, mejorar la colaboración y eficiencia en los proyectos de construcción. Las tecnologías emergentes como la realidad aumentada y Internet de las cosas influirían aún más en el panorama de la gestión de proyectos en la construcción. El futuro de la gestión de proyectos en la construcción se caracteriza por una mayor optimización y una toma de decisión basada en datos. Bueno, en conclusión, la integración del modelado de la información para la construcción en la estrategia contractual puede mejorar la eficiencia y la eficacia de la ejecución de los proyectos. La cláusula X10 del NEC4 proporciona un macro para integrar tecnologías innovadoras en los contratos de construcción, promoviendo la colaboración y la eficiencia. La implementación de estrategias BIM y NEC4 puede impulsar la innovación y mejorar significativamente los resultados en futuros proyectos de construcción. Y bueno, tenemos algunos minutos por las preguntas y comentarios para nosotros. Por favor. Sí, correcto, Sean. Agradecer al equipo. Tenemos varias preguntas en el chat y en la cajita de preguntas y respuestas. Stephanie Román, en el momento que Mariam me estaba explicando lo de las bondades de la cláusula 10, hacía la siguiente pregunta, ¿no? Si es que en esta cláusula se detalla el rol del proveedor y los costos que le competen adquirir, ¿no? En el caso del entorno común de datos. ¿Qué nos podrías comentar aquí, Mariam? Joan, Sí, si nos en la separas la cláusula pantalla. Oh, no, ahí se ve negro, por si acaso. Dale. Ok, ya, si bien es cierto, en la cláusula X10 se menciona el rol o el actor proveedor de información, no se detalla, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los costos o cuáles son el alcance específico? El tema de los costos va a estar ligado al modelo de contratación o subcontratación que tenga previsto el contrato que se utilice bajo la opción que se haya utilizado. El contratista puede ser un proveedor directo o puede subcontratarlo y va a tener sus diferentes mecanismos de contratación y por ende el precio va a estar en función de la opción que se vaya a aplicar. El alcance también va a estar definido, el alcance específico va a estar definido no en el contrato ni en el alcance, tal vez sí en alguno de los anexos o documentos guías de los que nos mencionaba Badil,
pero no está como tal detallado en la cláusula X10, ¿no? Eso es lo que podría decirle a Stefan. Súper, súper. Bueno, aquí Roberto Carvajal hace un comentario. No sé si quisieras prender el micro, Roberto, para poder profundizar tu aporte en respecto a que sí, pues se requiere de alguna manera seguir adquiriendo conocimiento y experiencia para aplicar la metodología. Sin embargo, hace referencia a las PMOs, ¿no? ¿Cómo es que se vincula el tema de contratos NEC con esta gestión de proyectos y se logran estas eficiencias? Sí, ¿qué tal? Buenos días con todos. Bueno, en principio, gracias por compartir cierto conocimiento. En efecto, si bien es cierto, todos los que estamos involucrados con contratos NEC sabemos que trabajar con la metodología BIM trae beneficios enormes a la construcción, pero lo que sucede es que en los proyectos que hoy se vienen gestionando, mucha de esta experiencia no se plasma pues tanto en los diseñadores como en los constructores, de forma tal de que tanto el mismo Estado, el mismo cliente, las revisiones y las gestiones que viene haciendo en la etapa de diseño y la construcción, se sigue haciendo de la manera tradicional. Entonces, evidentemente, dejamos de lado los beneficios que trae consigo el BIM para seguir trabajando de la manera tradicional. Entonces, creo yo, en mi punto de vista, me tocó hacer un pequeño estudio al respecto a los beneficios que trae el BIM respecto a la construcción de proyectos, pero creo yo que sería muy beneficioso el implementar pues indicadores que revalorizan la aplicación de la metodología BIM en los proyectos, haciendo un contraste evidentemente con las pérdidas y los desperdicios que se mitigan de la forma tradicional como se vienen trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que las PMOs que en general están interactuando en nuestro país y que tienen a la mano la información de todos los proyectos, pudieran generar pues este tipo de indicadores donde se muestren los beneficios que trae consigo el BIM respecto a la forma tradicional que se viene trabajando los proyectos. Excelente, Roberto. Muchísimas gracias. Juan González hacía la siguiente consulta. De no contar con un IR en el proyecto, la cláusula 10, ¿cómo interviene en este caso? Si esto es una alerta temprana o en todo caso, ¿cómo se sustituye? Estás Sí, muteada. justo. Justo le había respondido por el chat y es básicamente la falta del IRL, sí, es un asunto que puede terminar afectando a la creación del modelo, por lo cual sí correspondería que se presente una alerta temprana, y se debe tener en cuenta que la X10 no sustituye al modelo. Entonces, lo que establece la X10 es la obligación de que las partes los roles y obligaciones de las partes en el marco del contrato respecto de la utilización de los modelos de información, más no la reemplaza. Entonces, si es necesario que en caso esa información hubiera sido emitida o estuviera incompleta y no fuera suficiente para poder desarrollar el modelo, pues sí, debería emitirse una alerta temprana. Sin embargo, también es cierto que esta información forma parte del alcance y también hay un tema de diligencia de los contratistas de haber advertido esta información como parte ya sea de la procura o siquiera al inicio, muy al inicio de la ejecución del contrato, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta eso. Genial. Nada, a ver, Yanina Negli nos hace la siguiente pregunta. También va en línea al tema de la cláusula 10.1. No sé si lo tienes en pantalla para profundizar, Miriam. Sí, justo lo estoy leyendo. A ver, buenos días. En el ámbito colaborativo se circunscribe al marco contractual. Según la 10.1, sin embargo, muchas veces el gerente de proyecto solicita información que va más allá del alcance, lo cual en principio implicaría un evento compensable, correcto, dependiendo, pero sí, porque el gerente de proyecto no instruye.
Sin embargo, en muchos casos el contratista cede ante esas solicitudes para poder avanzar las obras. Se están realizando capacitaciones a los funcionarios públicos para formar parte de la gerencia de proyecto. Es correcto. Si es que en el alcance se ha definido, valga la redundancia, el alcance del modelamiento y durante la ejecución del proyecto el gerente de proyecto solicitara requiriera información adicional, pues lo que tendría que corresponder ahí es que el contratista presente una alerta temprana, indicándole al contratista, oye, esta información puede tener un impacto ya sea en el costo o en los tiempos de ejecución. Si es que el gerente de proyecto, digamos, insiste en esto, entonces lo que debería corresponder, instrúyeme, porque eso me va a generar un evento compensable bajo la 60.11. Y esto puede tener un impacto, obviamente, en plazo y costo. Sí, se viene brindando capacitación a los funcionarios públicos, a los gerentes de proyectos de sus equipos, justamente para aplicar correctamente el contrato. De hecho, creo que hasta la fecha vemos, al menos en los proyectos en los que he venido trabajando, y obviamente ha habido una evolución en el tiempo, se ven los beneficios de estas capacitaciones y cada vez vemos menos ese tipo de requerimientos adicionales. Sin embargo, si es que el contratista los advirtiera, recordemos que tiene las herramientas de las alertas tempranas, los eventos compensables, para poder en caso considere que se está requiriendo algo adicional al alcance, pues pueda ser reconocido. Si es que en el peor de los casos el evento compensable tampoco fuera reconocido y el contratista considera que tiene el derecho, siempre queda en el marco de los contratos NEC, al menos bajo los que tenemos a la fecha, siempre puede recurrir al DAP, ¿no? Entonces, eso básicamente. Gracias. Alberto, estás en mute. Gracias, Miriam. Para Vadim, tenemos un par de preguntas, preguntas y respuestas. ¿Cómo gestionaron el desarrollo del plan de ejecución BIM por fases, elaboración del BEP por cada fase, y si hubo o solo fue una sola etapa o fueron para todas las etapas? No me deja ampliar, no sé si por ahí me pueden ayudar, no me deja ampliar la pregunta. Pero un Sí. minutín. Ya. ¿Cuál de los dos escenarios mencionados se recomienda, Vadim? Bueno, las fases en las cuales se elaboraron el desglose por etapas en el EIR, ¿no? Básicamente era porque conversaba con lo que el diseño planteaba, ¿no? Tenía justamente que haber una correlación entre las etapas que el área especializada o los especialistas de diseño planteaban, en las cuales iba a subdividir las diversas etapas, los diversos entregables. Tenía que conversar justamente con lo que BIM exigía. Entonces, no podíamos nosotros tener 2 etapas y que sean 5 etapas en la elaboración del expediente, ¿no? Entonces, obviamente tenía que haber una correlación, y en cada una de estas etapas se especificaba qué productos se necesitaban acorde al avance de lo que diseño iba, ¿no? Si en la primera fase era una fase, digamos, de anteproyecto, se necesitaban algunas cosas básicas, no muy detalladas, porque no se tiene mucha información. Los productos BIM de esa etapa tenían que tener algo que vaya acorde a eso, ¿no? Entonces, por ende, se exigía un nivel un lot más bajo, un LOI un poco más genérico, y productos más generales, ¿no? Y ya conforme el proyecto va avanzando y el diseño a la par, ya se exigían mayores cosas. Básicamente en función a eso es que se elaboraron las fases en el EIR, y por ende el contratista en el plan de ejecución BIM tenía que plasmar sus productos en los documentos, en las matrices que corresponden para cada una de estas etapas y fases. Dale, excelente. A ver. Luego, Hilary Lavado comenta: ¿cómo podríamos iniciar la incorporación de NEC en alguno de los proyectos? Se entiende que a nivel organizacional debe estar avalado, pero ¿cómo guiamos para poder incluirlo dentro de los términos de referencia? ¿Hay alguna hoja de ruta para el NEC, así como para, me entiendo yo que son las disposiciones del MEF respecto a la incorporación de
progresiva de la metodología. Creo que a EXO. Sí, Los dos, creo creo que ambos. sí. A ver, primero que el contrato NEC tiene una serie de guías para su implementación. El contrato viene acompañado de otros libros como la guía de usuario y la guía de preparación. Entonces, sí, NEC como tal proporciona documentos a quienes quieren utilizarlos para orientarlos en la aplicación de este. Si es que hay una guía de cómo implementarlos dentro del marco del sector público, pues entiendo que los proyectos de inversión pública, como el caso del PIP, lo mismo en su momento, bueno, programas como ARCE, ahora NIN, han generado alguna información, lecciones aprendidas que entiendo han sido recopiladas o vienen siendo recopiladas por el sector público para poder implementar estos contratos en las entidades, ¿no? Entre tanto, la Ley General de Contrataciones Públicas prevé también la contratación de una asistencia técnica para justamente la implementación de esos contratos. Entonces, también como en el marco de esa asistencia técnica se pueden establecer las mejores formas para la introducción del modelo para los proyectos que se quieran desarrollar. Correcto. A ver. Verónica nos consulta sobre la pregunta que hizo Juan respecto a la ausencia de un IR en un proyecto. ¿Cómo se procedería en el caso de un contrato aplicado a la ley de contrataciones? Bueno, hoy estamos hablando de NEC, pero si tienes un poco de conocimiento de esto, Mariam, si puedes aplicar. Tengo ya algunos años sin aplicar la ley de contrataciones como tal, pero, a ver, entendería que funcionaría bajo la lógica, y me quedé yo en la época de los adicionales, ¿no? Entonces tendría que ser trabajado como un adicional frente a la entidad, guardando que estés dentro de los límites que la norma te permite, y eso básicamente, o tal vez la pregunta está orientada a cómo lo aplicaría dentro de un contrato bajo la nueva ley de contrataciones. Pero un contrato estandarizado como el NEC, bajo la nueva ley de contrataciones, pues lo que voy a seguir son las reglas del contrato NEC que el contrato NEC me establece, ¿no? Claro, ahí marca un poco también la diferencia, ¿no? En el contrato NEC ya tienes las reglas desde entrada establecidas Correcto. y bueno, a nivel de ley de contrataciones, la nueva ley general de contrataciones, obviamente pues escapan estas decisiones y se van a ciertas acciones que de repente pueden, ¿no? Pueden ampliar los plazos y requerimientos, ¿no? Si es que no se aprueba en su momento. Tenemos una pregunta final de Fernando Torres para ti, Meriam, respecto a la inclusión de la cláusula 10 en muchos de los proyectos en la fase de ejecución bajo los contratos que se han emitido. A ver, ahí creo que está bastante amplio. A ver, ya, en principio, a ver qué dice. Bueno, sí, si bien menciona la inclusión de la cláusula X en muchos de los proyectos en la fase de ejecución bajo estos contratos, se han omitido esas cláusulas. Recordemos que las cláusulas X son cláusulas secundarias. Pueden ser o no incorporadas a los contratos a requerimiento de las partes, del cliente en este caso, ¿no? Entonces, si es que no se ha incluido, no es que se haya omitido, es porque el cliente en su momento no vio por necesario implementar tal vez un modelo de información y por ende, o sea, si estos son un contrato NEC, tal vez no quería no quería implementar los modelos de información, por ende no aplicó la cláusula X10. Ok, esa es la primera parte. Entendería que lo hacen más que todo con las subcontrataciones, también asimilando contratos NEC para evitar adicionales por posibles mayores metrados del BIM respecto de los planos y cómo han subsanado los casos de orden de prioridad de información contractual del modelo BIM encima de los planos en caso a veces los modelos BIM han tenido errores, alcances, debe recurrir a los planos. Ok, a ver, en el marco del contrato, el alcance es uno solo, el alcance que está definido en el volumen 2 de los contratos. Dependiendo cómo haya sido redactado el alcance, dependiendo cuál sea el alcance, entonces es que se van a delimitar las responsabilidades y obligaciones de las partes involucradas.
Si es que hay un orden de prelación, por lo general, al menos en los contratos que venimos manejando acá, en el desarrollo, en el alcance, no en el contrato como tal, sino en los alcances, se suele especificar cuál es si es que hay un orden de prelación para los temas de diseño. Tal vez Vadina me pueda complementar un poco mejor. ¿Cuál es la siguiente parte? En caso de esos modelos bien hayan tenido errores en el alcance, se debe recurrir a los planos. Una vez más, esto va a depender de cuál sea el orden de prelación que se haya puesto en el alcance, y por lo general, recordemos que la madre o quien da la base para la ejecución del proyecto es el alcance. Entonces, salvo que haya un tema de un imposible o un error evidente en el alcance que tendría que ser luego, su subsanación tendría que ser instruida por el contratista, por el gerente de proyecto, con las consecuencias que ello signifique. Salvo eso, pues el alcance es lo que define qué es lo que se espera que entregue el contratista. Sí, con respecto al punto que mencionan sobre y cómo han subsanado los casos en orden de prioridad e información contractual del modelo BIM encima de los planos, en caso a veces los modelos BIM hayan tenido errores en alcance y debe recurrir a planos, ¿no? Bueno, entiendo que te refieres a lo que es básicamente que una cosa me diga, por ejemplo, los planos, y otra cosa me digan, y otro me obtenga de los metrados, haya diferencias. En primer lugar, no debería haber diferencias, y si hay diferencias es porque no se ha seguido el correcto procedimiento, ¿no? Eh, Básicamente, ese sería un punto de partida, ¿no? Entiendo que tal vez te refieras a que el modelo BIM en muchos casos no tiene el nivel de detalle para el total de metrados que realmente se requiere en un proyecto, digamos, o esquematizarlo demanda mucho esfuerzo, como para poder tener todos los elementos metrados. Entonces, por lo general, eh, efectivamente, en el plan de ejecución BIM se tiene que establecer de todas las partidas que existen, cuáles van a ser obtenidos directamente del modelo BIM, que son las partidas más incidentes, más relevantes. Eso ya conlleva un análisis interno de lo que propone el contratista en función a lo que está establecido en el EIR, y cuáles van a ser obtenidos tal vez de otra forma, ¿no? Detalles, tal vez algunas juntas, tal vez algunos componentes que no sean tal vez indispensables tenerlos en el modelo, por criterio, porque cargan demasiado el modelo, no son necesarios especificarlos tal vez en los planos de manera modelada, como un 3D propiamente, pero sí tenerlos mapeados. Entonces existen métodos y procedimientos, y eso se tiene que establecer y listar en el plan de ejecución BIM, ¿no? Entonces hacen revisiones de esas variaciones justamente en función a esa lista, ¿no? Y en primer lugar no debería haber incoherencias, ¿no? Porque hay un proceso de calidad previo que valida justamente los metrados con sus versiones correspondientes de los modelos BIM, porque no es que sean diferentes, es un solo elemento, es una sola base de datos, ¿no? No es que yo realice planos aparte en CAD y luego de que lo he exportado de Revit, y mis metrados yo luego los hago en Excel. La base principal tiene que ser el modelo BIM, ¿no? De acuerdo, gracias Miriam y Vadim. Juan González quiere ampliar un poco también la consulta respecto a la falta de un IR en el contrato NEC 4 tipo C. ¿Cuál sería el procedimiento o herramienta que nos permita dirigirme al GP? ¿Dónde está Juan? Esto dice, ante la falta de un IR, el contrato NEC tipo 4, ¿cuál sería el procedimiento de herramienta? Una vez más, volvemos a reiterar el tema de las alertas tempranas. Si es que se ha establecido la cláusula X10, dudo que no se haya incorporado el IRL. Tal vez lo que pueda pasar es que la información no es suficiente, no está completa, con lo cual, una vez más, tengo una alerta temprana, y si es que el contratista advierte que hay que la respuesta que pueda tener de parte del gerente de proyecto incremente el alcance, pues tienen las herramientas de los eventos, presentar un evento compensable, ¿no? Eso, básicamente. Creo que los únicos contratos NEC 4 opción C que hay son los a la fecha son los de
Escuelas Bicentenario. Vadim Bueno. puede tener ahí también algo más que decir al respecto, si es que falta la información o es que simplemente es un tema, o sea, hay una ausencia de información al completo o es que falta información, pero en principio lo que ya había mencionado, que se me trabajo, y eso. Sí, sí, pues, digamos que ya hay que ampliar un poquito ahí. Bueno, señores, creo que ya estamos al cierre de esta sesión. Ha sido muy buena la interacción, las consultas, los temas que todos los participantes están poniendo en consulta. Felicitar al equipo, agradecer a Augusto Gutiérrez, ok. Country Manager Country País, perdón, de Glitz en Perú, al equipo Sean, a Miriam y a Vadim de Glitz por esta mañana compartirnos experiencia y conocimiento. Todos los que puedan prender su cámara, por favor, si lo pueden hacer, les agradeceríamos para que quede registrada esta sesión muy importante, muy interesante, sobre todo que nos comparten un poco esta mirada de todo lo que se está haciendo en el Perú en base a NEC, cómo es que se vienen utilizando estas metodologías, la tecnología, y sobre todo que los contratos de colaboración son una herramienta eficaz para lograr los objetivos que se plantean frente a estas infraestructuras. Nuevamente, agradecer a todos los presentes, estén conectados con nosotros, BIMforum Perú, al equipo directivo de BIMforum que también nos acompaña, al equipo de Glitz, nuestras redes sociales. El próximo jueves tenemos sesión para conocer la herramienta de Bentley Synchron, que es BIM 4D, justamente para poder ver todos estos temas de planificación. De igual manera, la subsiguiente semana vamos a ver, el 28 de agosto, si no me equivoco, los temas relacionados a BIM 5D, que es costos y presupuestos. Y el 4 de septiembre tenemos sesión para abordar el tema de inteligencia artificial en la etapa de diseño gracias a Autodesk. Así que todos están cordialmente invitados a seguir profundizando el tema. Hoy Augusto está en una actividad justamente en el Colegio de Ingenieros, abordando el tema también de contratos. Hay que felicitar el trabajo que vienen haciendo. No nos ha podido acompañar hoy, pero estamos acá con el director asociado Sean Watson y agradecerlo. No sé si quieran dar unas palabras de cierre, Sean. Solo muchas gracias por el espacio y puedes contactarnos nosotros, necesitas más información o alguna ayuda con los proyectos. Sí, escríbeme o Mariam, por favor. Muchas gracias. Sí, recordarles a todos los participantes que en la página de registro tienen los datos de nuestros expositores. Cualquier consulta, detalle particular que deseen hacerles, están con total libertad de poder interactuar y generar este networking. Que tengan un buen día, nos estamos viendo próximamente. Muchísimas gracias con todos. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego, nos vemos, chao, chao, bye, bye. Chao, chao. Súper. Buenas tardes.